Queridos palitos. Vamos a ir al pasado, más o menos reciente, debido a todas las cosas que han pasado, valga la redundancia, en todo este tiempo. Pero es bueno ir a las bases, ir a los elementos sustanciales y nucleares, sobre todo debido a la compra en buena medida de la narrativa prorrusa desde, sobre todo, la segunda, tercera semana de presidencia de Donald Trump, respecto de lo que es Ucrania, de lo que es Zelensky, de lo que supone el propio país. Tal vez hubiera tenido cierto sentido el explicitarlo, cosa que creo que pude hacer en aquel momento hace prácticamente un mes y medio, respecto de, por ejemplo, que Zelensky más o menos se sabe que va a perder las elecciones cuando se produzcan, respecto de la realidad de un general Saluzny que fue trasladado a Londres como embajador ante el Reino Unido, ante la corte de St. James. Y ahí tenemos ciertamente un enlace con lo que le comenté en aquel momento al profesor Oscar Vara, en el que le dije, ante el vídeo que comentó entonces respecto de Trump acusa a Zelensky de comenzar la guerra en Ucrania y otra serie de cosas, pues hice una perspectiva respecto de lo que pudo haber sucedido hace una semana, pero entonces era futuro, porque puse una cita de un Donald Trump, pero del 23 de marzo de 2025. En aquel momento era futuro. Citando que Winston Churchill era ilegítimo porque las elecciones debieron haberse celebrado en mayo de 1940 y se postergaron un periodo completo hasta mayo de 1945. Fue ilegítimo su mandato y durante toda la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump, 23 de marzo de 2025. Y ciertamente Oscar Vara acertó a contestar, lo cual le agradezco profundamente. Como usted bien sabrá, en el sistema electoral británico se elige por circunscripción, hecho que si fue elegido 1935 por la suya, por su circunscripción, con el 59% de los votos. Después fue elegido primer ministro por decisión de los miembros de su partido dentro de la Cámara de los Comunes. Y en efecto, no se convocaron elecciones debido a que se aprobó una ley de prolongación del Parlamento en 1940 y 944. En 1944, querrá decir el profesor Oscar Vara. Por eso se hicieron elecciones en 1945, cuando la guerra en el Pacífico aún no había terminado. Lo cual ciertamente es interesante el matiz, porque la guerra en Europa termina el 7 de mayo, pero la guerra en el Pacífico termina el 1 de septiembre. Y la elección se hizo aún con la brecha abierta, pero no en el continente europeo, sino en el Pacífico, donde ciertamente también tenían presencia los británicos. La operación Downfall, de ocupación de las islas de Japón, en caso de haber tenido que hacer un equivalente respecto de Potsdam, y antes lo que había sido Yalta, de disección de la Alemania de posguerra. Los británicos tenían una porción cerca de la isla, creo que la isla completa de Kyushu, que, bueno, también una zona continental, y luego la división de Tokio en zonas de control multiparte. Pero bueno, ciertamente ahí está el matiz, y concluye el mensaje Oscar Vara diciendo que así que eso que usted comenta, que no sé si lo ha dicho Trump, no es cierto. Claro que no es cierto, porque estaba haciendo las funciones de provocateur, provocando, ciertamente, una respuesta que el profesor Oscar Vara la reconoció respecto de que el hecho de que Ucrania haya prolongado la situación de no elecciones proviene también de esa situación de que las últimas elecciones en el Reino Unido son de 1935, como él mismo reconoce, y que la ampliación del mandato de todos los miembros de la Cámara de los Comunes suponía una situación extraordinaria debido al suceso bélico, cosa que sucede en el caso de Ucrania abiertamente a partir del 22 de febrero del año 2022. Y que resulta ciertamente curioso y ocioso tener que decirlo, pero la última vez que hubo elecciones presidenciales en el caso de Ucrania, que fue en el año 2019, Petro Poroshenko, el rey del chocolate, era el candidato absolutamente patriota, el que estaba firmemente en contra de las apetencias de Moscú. Recordemos lo que había sucedido en 2014 respecto del Donbass y de Ucrania y de Crimea, especialmente con los hombrecillos verdes, que un año después apareció alguien
y digo alguien por no situar un número concreto, porque no fue una sola persona, si fueron más, en el Kremlin, curiosamente, de esa gente que habían sido los hombrecillos verdes en Crimea, siendo condecorados por Vladimir Putin, y diciendo, ay, qué bien nos ha salido la operación, pero eran ellos, y se quedaron con Crimea. Y ciertamente, cuando intentaron lo del Donbass, solamente la participación del ejército ruso fue posible para la no liquidación de la insurrección. Insurgencia que, como noche y niebla, nos encontraríamos con lo que supuso, disculpas, la realidad de Yago Rodríguez llevó a un antiguo combatiente de los insurrectos de Donetsk y Luhansk, en el que con el tiempo fueron desapareciendo esas figuras que se creían el hecho de no ser rusos, de no ser ucranianos y de ejercer una autodeterminación auténtica en lo que es Donetsk y Luhansk. No, fueron sustituidos por líderes rusos, por autoridades rusas, por banderas rusas y por todo ruso, completamente. Por lo tanto, no hay que llevarse a engaño. Sobre todo cuando la gente recuerda, claro, es que Putin, en todo este tiempo, incluso ahora, piensa que está ganando en Ucrania. Tiene mercancía variada, no le cuenta la verdad y él se hace una composición del lugar por mecanismo de información variada, lo cual ciertamente es alucinante que la propaganda funcione en Occidente para debilitarnos, pero conociendo hasta el último detalle, hasta el último tornillo, hasta el último frente, sabiendo más o menos lo que está sucediendo con las bajas, con el conteo de los tanques rusos, incluso vemos los burros y todo esto que ha sido referente en las últimas semanas. Pero Putin, que en principio tendría que ser alguien con información, se autoengaña, lo mismo que se autoengaña el señor Trump, que en aquel momento, cuando Zelensky recibió el título de ser dictador, supuestamente tenía la aprobación del 4%, cuando tenía más aprobación en Ucrania que lo que tiene en aquel momento el señor Trump en Estados Unidos. El tema de cuánto había aportado en dinero o en armas Estados Unidos respecto de la Unión Europea, que hay doble contabilidad respecto del ámbito civil y el ámbito militar, del ámbito de la propia Unión Europea respecto de los Estados miembros en individual. Con lo cual, si la información la fragmentas, si la mientes y lo estableces de una manera tan torticera, pues evidentemente es difícil. Lo mismo que decir Donald Trump que el IVA es un arancel. Tenemos que ir a las bases. Las bases son, por ejemplo, Minsk 1 y 2 tenían unas componentes que en cierta medida comprometían no solamente a los prorrusos y a Rusia, sino también a Ucrania. ¿Por qué se mira el cumplimiento absoluto de Ucrania respecto de Minsk 1 y Minsk 2 cuando los prorrusos y Rusia no cumplieron ni uno ni otro? Se habla del protocolo estamos hablando del cuarteto de Normandía. Y en Normandía, en 1998, tenemos las negociaciones respecto de Kosovo, en donde se proponía al líder Milosevic tener una autonomía regional dentro de Serbia, lo cual negó. Y esas negociaciones del castillo de Rambouillet en Normandía son lo que acabó precipitando el intento de genocidio, de limpieza étnica de los albaneses en Kosovo y el hecho de que intervinieran las fuerzas occidentales que estaban incorporadas en esa negociación en Rambouillet, en donde estaban los rusos, por cierto. Con lo cual, una cosa lleva a la otra, porque se piensa que la situación de Kosovo 2008, que fue ratificada en una sentencia internacional de que lo que se había hecho bien, en 2010, esa sentencia internacional, aunque igual luego nos dicen que no dice lo que el mundo interpretó que decía, pero en 2008, con esa independencia unilateral, no reconocida por España, dicho sea de paso, ni por Grecia, pero por una mayoría importante de Estados miembros de la Unión Europea, hasta el punto de ser 23 de los 27. Fue tomada nota y que incorporó el hecho de luego, pero claro, es que uno puede ser tentado de decir, fue tan rápido que en Georgia en 2008, en agosto, los 5 días de agosto, precisamente muy pocas semanas después, muy poquito después de lo que sucedió unilateralmente, ¿lo tenían todo ya preparado?
Porque estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Esa Rusia que tenemos el tema del azúcar en la situación de los edificios, atentado de bandera blanca o de bandera falsa. Con los edificios de viviendas en el año 2000, con los presuntos atentados de los chechenos, la situación del teatro Dubrovka, el asunto, luego más cerca, el tema del Crocus, también en Moscú, o el tema de la escuela de Beslan, el terrorismo, a veces incorporado respecto de tintes conspiranoides, tienen bastante más que ver con el ámbito musulmán islámico endógeno del ámbito de Asia Central, de la presencia islámica y la radicalización y el choque que tienen respecto de la Iglesia Ortodoxa y de la religión del Estado y de los oblasts y las repúblicas y todo esto. Pero Putin parece estar más contento con la búsqueda, no de los desafíos del siglo XXI, de la situación respecto del cambio climático, de la ruptura del permafrost y la posibilidad de la agricultura en Siberia, y de la apertura del paso del noroeste por el Bering subiendo por el Ártico. No parece estar interesado en todo esto, no está interesado en el hecho de que Rusia es el país con más tierras del mundo. Sigue anclado en la geopolítica del siglo XX, con la lucha respecto a Occidente y la lucha dentro del marco europeo, con la situación de que hay dos países que no habían, al comienzo del siglo XXI, definido su posición de si eran leales a Moscú o si tenían una situación de realidad cercana a lo que supone el ámbito eurooccidental. Las doctrinas de Mahan, Mackinder, tenemos aquí una banderuca de la realidad ucraniana y también, por supuesto, ¿por qué no mostrarlo? Debido a que es donde está la historia, tenemos este libro, Guerra en Ucrania, que está disponible en Amazon y que incorpora todas estas voces como Xavier Ormache, Rubén Villamor, Domingo Cáceres, Víctor Basilescu, Eric Cencinas, Óscar Maragaño, Mariano López de Miguel, Alex Botella y Nacho Montes de Oca. Un libro que pues ha tenido varias presentaciones online en el canal Ben Blue Martis y también en el canal Eurasia 1945 de Rubén Villamor, que participa en el propio libro. Le agradezco muchísimo a todos los que han podido hacer viable el hecho de que la gente lo pueda conocer, que lo lea, pero en el caso de las elecciones presidenciales, como decía, Petro Poroshenko era el candidato duro. Y Volodymyr Zelensky, que venía de ser el actor de Servidor del Pueblo, que el partido de él luego toma este nombre, era aquel que llamaba a una relación acomodaticia con Moscú, de llegar a un acuerdo, a una entente, a una posibilidad de relacionarse de manera... Ahí está, no tenéis que creerme. Nadie tiene que creerme. Vayan a la hemeroteca, vayan a la campaña de 2019, vean los mensajes. ¿Qué se decía? ¿Y quién ganó dónde? ¿Zelensky dónde ganó? ¿Y Poroshenko dónde ganó? En la primera vuelta y luego en la segunda. Ahora nos encontramos con la situación de que se han prolongado las elecciones y que van a ser tal vez en octubre. Tal vez. O cuando sean. Da igual. Elegirá el pueblo ucraniano. Y además, parte del intríngulis, del trasfondo, de la raíz del conflicto, estriba en que puedan decidir los ucranianos, no en unas elecciones apañadas como la rusa, que hay una urna, sí, pero más allá de la existencia de una cosa metacrilática con papeles y metidas en sobres y dentro de la situación de esa urna, es que una elección no es solo una urna. Como diría Víctor San Roma, que ha aparecido en este canal alguna que otra vez, y agradezco su preocupación por el tema de la democracia, luego, aparte del antes y del después, está la transcripción a resultados tangibles en forma de representantes electos. Una cosa es cómo se transcurre el antes, durante y después, la garantía, no solamente para el elector, sino también para el electo, respecto de haber establecido algo que sea transparente y que evite, por ejemplo, lo que hemos comentado alguna que otra vez respecto del hecho de que los
4 candidatos opositores a Vladimir Putin estuvieron en la fiesta de celebración de Rusia Unida. No una celebración institucional de la democracia, no, en la celebración del partido que ha ganado con el candidato que ha ganado. Es como si los 4 candidatos de los partidos opositores españoles, Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo, Irene Montero y Yolanda Díaz, fueran a Ferraz, a la sede del Partido Socialista, y estuvieran en la fiesta de Pedro Sánchez como ganador de las elecciones. Y eso se vio en Rusia. Esto no tiene ningún sentido, ni cabeza, en ningún lugar del mundo. No tiene nada de sentido. Petro Poroshenko era el candidato líder de la opción patriota y Zelensky el negociador. Pero luego se dio cuenta, en el ejercicio de sus funciones, de qué era Rusia y qué era lo que quería. Y aquí entraríamos en definiciones respecto de qué es lo que para Rusia era una victoria. Porque, más allá de las mentiras, muchas de las cuales ha comprado el señor Trump en todo este tiempo, la victoria era la toma en 3 días de la operación especial del aeropuerto Antonov de Hostomel como equilibrio de lo que había sido la operación en 1979 en Afganistán, con la toma de Kabul en 1979, valga la redundancia, como paralelo en 1979 también había sucedido lo que sucedió, valga la redundancia, en Irán con los ayatolás. Fue complicado la situación, ayatolás en Irán y golpe de estado en Afganistán, que llevó a esa guerra entre 1979 y 1989, que fue el Vietnam soviético. Sabían que había riqueza mineral y se lo guardaron como perros por si en algún momento podían llegar a volver. Pero los soviéticos no volvieron y la Unión Soviética acabó cayendo muy poquito después. Y el mundo se olvidó de Afganistán, lo cual fue un error, un grave y terrible error. Pero más allá de eso, nos encontraríamos con que las técnicas, tanto de Praga de 1968 como de Kabul en 1979, un golpe de mano que descabece el gobierno, pero con la idea de que todo caerá como una cascada de naipes. Un poco como pensaba Adolfito, el acuarelista austríaco, que pensaba que con pegar una patada en la Unión Soviética, en la puerta, el resto del edificio caería. Esto pensaba Vladimir Putin, como si fuera el acuarelista austríaco, en versión Kremlin. Pensaba que con pegar un puñetazo en la puerta, y por eso puso a las fuerzas policiales delante, porque pensaban que iba a ser una operación policial, como decía que era el señor Harry S. Truman respecto de la operación en Corea, para evitar el hecho de guerra, ¿cuál ha sido la última guerra? La Segunda Guerra Mundial, y por tanto el público pensaría, bueno, ¿ya estamos otra vez? No, además, en aquel caso, en 1950, era una operación de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, contra la agresión de Corea del Norte respecto de Corea del Sur. Parece que tal vez pueda quedar la situación como Corea del Norte como Corea del Sur, en la situación ocupada. Tal vez, ya veremos cómo evoluciona el asunto, pero como digo, es importante volver a los principios, y los principios es que el patriota era Poroshenko. Fue ganado por el apaciguador que se ha reconvertido en el líder patriota, que es Volodymyr Zelensky. Ese que se quedó en Kiev e hizo gala de liderazgo patriótico respecto de Ucrania y los ucranianos. Zaluzhny fue aquel que le criticó con las cosas que se podían haber hecho mejor. Aquel que, dentro de la esfera del patriotismo y de la resiliencia, tenía algunas críticas porque quería ir más allá de lo que había sido Zelensky. Y si se da una situación parecida, Poroshenko perdió 75-25 la segunda vuelta con Zelensky. Aquí estaremos hablando de una derrota de Zelensky de 68-32. Estaríamos hablando no de 4-1, sino de 3-1. De 25%, 32, sería un tercio en vez de un cuarto. Bueno, pues... pero digamos que Zaluzhny, en caso de ser el nuevo presidente, estaría yendo más allá de lo que Zelensky es. Que pierdan toda esperanza, porque evidentemente la idea es que Ucrania sea libre, por lo menos
el 80-81% tal vez pueda ser libre del territorio, como país con una constitución, con una democracia liberal, con mercado, con libertad de prensa, con capacidad de obrar, con libertad respecto de la corrupción, con la situación de poder elegir los amigos que quieran tener. Que nadie desde fuera, no Washington, pero tampoco Moscú, ni siquiera Bruselas, ni Budapest, ni Bratislava, tampoco Varsovia, nadie tenga derecho de veto sobre las decisiones de Kiev. Lo digo porque, precisamente, en 2013, pero no, vamos a ir a 2004. En 2004 había una limitante como derecho de veto que se llamaba Novichok, o fue Polonio. ¿Qué le dieron a Yushchenko para que no pudiera ser candidato después de haber derrotado el hecho de la destrucción de la democracia con aquellas elecciones en las que Yanukovych, como heredero de Kuchma, que había sido el heredero de Kravchuk, estableció una elección envenenada y que estuvo viciada de origen, en el que, vale, fue elegido presidente, lo mismo que podemos hablar de que Lukashenko ha sido elegido presidente en 2020, 2024, lo mismo que la autoproclamación de Elvis Amoroso el día 28 de julio de 2024 por la noche, sin ningún fundamento. No había pruebas. Y aún así, le intentaron envenenar para matarle. Lo mismo que le intentaron envenenar a Navalny y luego acabó, por una suerte del destino, yéndose a desintoxicar a Alemania. Y le juzgaron por estar ausente. Claro, es que no se había muerto y se había ido a Alemania. Estaba, por lo tanto, ausente por circunstancia médica. Pero ahí tenemos a Skripal, a Litvinenko, a Politkovskaya, Boris Nemtsov, respecto de la propia Rusia. Y luego tenemos en 2013, en donde el acuerdo de asociación con diversos países de Europa Central y Oriental y el del Cáucaso había establecido como vaso intermedio para una futura membresía en la Unión Europea. Y eso quitaba capacidad de veto económico, de decisiones en el país, de control compartido, sí, cierto, compartido de las mafias alias oligarcas, que estaban compadreando en parte de la subordinación, pero digamos el espacio postsoviético, más o menos líquido, permeable y toda aquella situación que existía por allí. Evidentemente tenían una visión distinta y eso se plasmó respecto de lo que el pueblo quería. Incluso cuando en 2014 se intentó llegar a un acuerdo más o menos acordado, las masas en las calles de Kiev, en la plaza Maidan, dijeron que no a la componenda. Querían la libertad. Lucharon por el acuerdo con la Unión Europea. Se declararon europeístas y querían que Europa fuera su amiga. Y eso está incluido respecto de lo que es el trasfondo del conflicto que inició Rusia. Rusia no quería tierra. Rusia quería la desaparición del Estado ucraniano tal y como es. Quería la vuelta a los tiempos en los que podía manejar con un títere, como ocurre con el caso de Belarus, en el que sí, está el Estado de la Unión, está la situación, pero puede pasearse por el... ya veremos, porque... mientras tanto, pueden hacer las cosas que quieran con Belarus como si fuera el patio de su casa, a pesar de que formalmente sea un estado distinto. Pero con Ucrania ya no. Con Ucrania han pasado diversas fases en las que está la Revolución Naranja de 2004, está la Euromaidan en 2014 y la puerta fundamental, la definitiva, 2022, en el que ya rompieron peras y solamente la intervención del ejército físicamente para la ocupación total del gobierno y del Estado ucraniano era lo único que quedaba. La única posibilidad, la única carta que les quedaba. Por eso es importante lo que viene ahora. Lo que viene ahora, que es lo que decía Zelensky, con esa petición de ir más allá del dinero y llamar a la creación de un ejército europeo, que es la piedra fundamental, la defensa respecto de la construcción europea en la que quiere participar Ucrania, con el ejército más baqueteado y más útil en este momento, el más grande del continente europeo. Porque la construcción europea adolece de esta pata, de la pata de la defensa. Y la construcción europea, en la que Ucrania ha querido estar, ha luchado por ella, ha sangrado por ella. Debemos hacer
no solamente por ellos, sino también nuestra parte. La parte que no hemos hecho en 3 años. La parte que no hemos hecho preparándonos para la llegada de Donald Trump. Esa parte en la que los europeos ejerzan Europa sin vetos de nadie, ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Debemos aprender de lo que ha pasado con Ucrania, que pide no tener vetos de nadie, ser soberana y ceder en aquello que ellos quieran ceder. Negociado, acordado, como sucede con el caso de la Unión Europea, que a veces es acusada de ser como la Unión Soviética, falso, solamente da para un meme, falsario y mentiroso. Es por eso que debemos de aprender nosotros y actuar en consecuencia para poder estar a la altura del desafío que Ucrania tiene encima de la mesa, porque la guerra se ha ganado y Ucrania sigue existiendo. Pero esa derrota de Rusia y victoria de Ucrania debe de ganar la paz. De nada sirve si no gana Ucrania la paz, sea como sea y sea cuando sea. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, Betty Helpien.